Dani, Fede. ¿tú te acuerdas la película La Momia? Sí, claro. Aquella que Brendan Fraser peleó con la mitad de Egipto. Sí, por supuesto. Y las plagas y todo el asunto. Sí. Bueno, imagínate que tú eres un egiptólogo Ok. y agarras y abres una tumba y en vez de encontrar a Tutankamón, Ok. te encuentras la obra de Hugh Hefner. Una revista porno. Completamente. O un manual, quizás. De Tam- uso. De uso y abuso. Exactamente. Hablamos un poco de ese Egipto candente del que poco se ha dicho. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Este es nuestro primer episodio de la segunda temporada de Cosas Muy Importantes y lo vamos a inaugurar esta segunda temporada con un poco de picante. Mira, resulta que en el año 1824 se realizaron unas excavaciones en Egipto donde sacaron a la luz muchas cosas interesantísimas que permitieron a estos antropólogos estudiar el origen de estas personas, además de verdad muy ricas culturalmente, pero encontraron algo muy curioso y es conocido como el papiro erótico de Turín. Sí, estuve hojeándolo hoy. ¿Estuviste hojeando el papiro erótico de Turín? Sí. ¿Y hay algo interesante ahí? Sí, hay bastantes cosas interesantes. De hecho, hay una persona que se dedicó a hacer un modelaje en 3D Ah, caray. de cómo hubiesen sido todas las posiciones locas que aparecen en ese papiro. Claro, vamos a explicarlo un poco mejor. Este papiro erótico de Turín es una especie de Kama Sutra. En 2D, como dices tú. En 2D. Siempre están de ladito. De ladito, pero de ladito muestran bastante. A pesar de estar de ladito, es bastante explícito. Como los viejitos de ladito. Sí, para cuidar la cadera. Se dice que se encontraron aproximadamente 2 imágenes que demostraban posturas o prácticas que realizaban los egipcios al tener relaciones, muy explícitas. Era considerado como una revista erótica, por eso es que haces esa referencia a aquella publicación famosísima de Hugh Hefner. Sí, que ya dejó de tener desnudos, por cierto. Sí, bueno, de hecho los contenidos editoriales de las revistas Playboy siempre han sido muy buenos. Así como el del papiro de Turín. Yo no sé si el papiro de Turín tenía editorial. Lo que pasa es que alguien probablemente le quitó las hojas aburridas. Bueno, en fin, eran unas ilustraciones bastante exageradas, bastante complicadas, de hecho. Esto escandalizó a sus descubridores. Sí, de hecho fue una sorpresa porque llegaron a la conclusión de que Egipto era un sitio muy abierto sexualmente. Exacto. De hecho, este papiro, este manual que encontraron, permitió conocer un poco más de cómo era vista la sexualidad en el antiguo Egipto. Y hoy les traemos algunos datos curiosos relacionados a esto. Y hay muchas cosas que, si bien se parecen a los tiempos actuales, también te muestran lo abiertos que eran, incluso más que en esta época moderna. Quizás estaban más cercanos a los griegos. Sí, tenemos que hacer un especial Por supuesto, el próximo. de Grecia candente. Pero bueno, hoy es Egipto candente y una de las cosas que me llamó la atención sobre las curiosidades de la sexualidad en el antiguo Egipto es que las orgías eran normales, incluso eran asociadas como a una especie de ritual religioso. Claro, aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Lo que sabemos de la sexualidad de Egipto tiene que ver con las clases altas. Sí. O sea, aquí lo que estamos analizando es básicamente lo que hacía el jet set. Exacto. Con todas las perversiones que existen en los jet set. Exacto, sí, sin limitaciones. Sin realmente. limitaciones, ¿ok? Bueno, de hecho ellos muestran en este papiro de Turín, muestran en estas representaciones de las orgías, cómo sacerdotes y miembros del alto rango de las cortes egipcias participaban en estas celebraciones, que eran unas especies de cultos para algunos dioses. Pero había algo que a mí me causó mucha gracia porque se parecen a estos cruceros de despelote. Los de swingers. Exacto, casi que era un crucero de swinger.
Porque lo hacían, bueno, según Heródoto, un historiador de la antigua Grecia, él dijo que una de estas orgías se celebraban en honor en un barco. A la diosa Bastet. Ok. Donde recorrían el río Nilo en unos barcos y bailaban, tenían música. Se escuchaba Celebrate algo good así. time. Exacto. Y, ¿Te los imaginaste, no? Sí, me los imaginé. En 2D, además. Y Daniela, no, Egipto sí, no está en 2D. Yo lo veo siempre en 2D, en fin. Ok. En estos barcos alrededor del Nilo, se nos acaba de cortar la luz, señores, pero como estamos grabando en el laptop, vamos a seguir como si nada ha pasado. Volvió la luz. Sí, estamos en Caracas, Venezuela, para quienes no lo saben, pero bueno, continuamos. En fin. Ese es el fantasma de Ramsés. Sí, que nos sí, está diciendo, aquí o sea, me va a matar mi mujer, por Dios, cállate. Ella no sabía que yo me montaba en ese barco. Bueno, en ese barco ocurrían cosas desastrosas y eso está registrado en este papiro de Turín, donde iban bailando con música, cruzaban el Nilo, todo esto en un homenaje a la diosa Bastet. En fin, vamos a contar otra curiosidad. Ya que nos volvió la luz, vamos a retomar un poco la normalidad. Tuvimos unos segundos sin luz, pero aquí estamos. Otra cosa que yo leí acerca de las orgías en Egipto es que utilizaban una mezcla con el loto azul, que es una planta. Ajá. Y hacían como una especie de éxtasis. Ah, un afrodisíaco. Sí. Ah, no, pero esta gente no escatimaba. Por supuesto que no, era el jet set. Aparte, había una actitud de pasarlo bien por el mero placer. O sea, realmente los rituales yo creo que eran una suerte de excusa para... Sí, utilizaban el asunto de la fertilidad. Sí. Y al final era un disfrute, ¿no? Sí, totalmente. También vamos a tocar el tema de cómo era vista la homosexualidad en el Antiguo Egipto. Se habla de que en el Antiguo Egipto era algo natural y sin tabúes. Hay investigadores un poco más conservadores que sostienen que o sea, realmente era algo mal visto. Sí, porque los que son conservadores decían que la sexualidad simplemente era celebrada por el asunto de la fertilidad. Exacto, ¿Okay? y que una pareja homosexual obviamente no puede concebir. Pero bueno, el hecho es, lo que no pueden negar es lo que descubrieron estos egiptólogos. Sí, de hecho es curioso porque uno de los argumentos que hay para defender que la homosexualidad, sí era algo aceptado abiertamente, es que hallaron una prueba de una posible representación homosexual en el arte en una tumba donde encontraron a unos oficiales de alto rango. Casados, con hijos, etcétera. Casados con hijos, pero los encontraron juntos en la misma tumba. Cuando murieron, los enterraron juntos y en las paredes habían unas pinturas que los mostraban abrazados, tocándose los brazos. Incluso hay una pintura donde se ven rozando sus narices, como si se estuviesen dando un beso. Entonces, se cree que eran amantes, ¿no? A pesar de que no hay un registro como tal acerca de la relación de estos dos soldados. ¿Cómo era que se llamaban este par de personajes? Niankun y Kung-Hotep. Eran dos soldados. De hecho, hay una versión de los más conservadores que hablan de que pudieron haber sido unos hermanos gemelos siameses y que por eso los enterraron juntos. Ahora, así les decían en aquel entonces. Exacto. Pero la teoría de que eran amantes, al parecer, era la que tiene más aceptación y muestra una total apertura hacia lo que es las relaciones homosexuales. Sí, bueno, lo más cercano que tenemos nosotros eran los griegos. De donde hay más registros. Exacto. Y era algo bien visto. Sí, era algo normal, bastante natural. Otra cosa... bueno, eran polígamos. Sí, no, o sea, no tú podías tener... Sí, tú podías tener cuantas mujeres podías mantener. Pero ahí también entraba el tema del dinero, porque muy inteligentemente para ellos, el que más dinero tenía era el que se podía dar el lujo de tener más mujeres o más parejas. Sí, había un faraón que tenía, creo que era 20 esposas. Sí, 20 reinas, entre reinas y concubinas, y se dice que él, ese fue, ya te voy a decir, Ramsés II.
Con 91 años. Ese fue el que nos apagó la luz. Exacto. Con 91 O sea, tenía años. 20 y todavía se iba en el crucerito. Exacto. Y con 91 años este señor tenía más de 20 reinas y concubinas y se dice que pudo haber alcanzado a 100 tener hijos, ¿no? alrededor de 100 hijos. Bastante activo, Sí, bueno, pero- Ramsés II. Es lamentable decirlo, pero en aquel entonces era, ok, nació el chamo, vamos a ver si se salva. Vamos a ver sí. si se salva la mamá. Entonces, Se salvó, bueno, que vamos con otro. realmente el tema de tener varias esposas tenía lógica porque probablemente cada dos o tres... Sinvergüenza, tú avalas esa pero poligamia. No, cada 2 o 3 partos que tenía una mujer probablemente se moría. Sí, bueno, es verdad, es verdad. El Es promedio terrible de decirlo. vida era bastante corto, además. Y mucho más Pero corto. el hecho es que lo que yo siempre he pensado, para ser polígamo tienes que tener recursos, porque ¿cómo tú mantienes ese estilo de vida, ese poco de mujeres o ese poco de hijos? No tengo ni idea. A menos de que seas el mejor polígamo del mundo y las mujeres son las que trabajan y te mantienen a ti. Qué terrible lo que estás diciendo, pero Ah, bueno, es terrible, pero haber- bueno, no sé, siempre. Deben haber casos. Otra cosa curiosa de la sexualidad y los egipcios, y esto muestra lo avanzados que ellos eran como civilización, es que utilizaban métodos anticonceptivos. Sí, aparte de unos cuantos que investigamos, en la tumba de Ramsés encontraron un preservativo. Pero eran con pieles, ¿verdad? Lo hacían como con tripas de animales. Con tripas de animales, exactamente. Y además las mujeres utilizaban una especie de... también Era como una copa. Sí, pero era como un método... Con pupú de cocodrilo. Sí, con excrementos de cocodrilo, miel... No, vamos y a llamarlo como es, pupú de cocodrilo. Yo lo voy a decir Y- más y- finamente. Ahora, ¿quién carrizo se metía a buscar pupú de cocodrilo? Bueno, algún Ese es el peor sirviente trabajo. claro, bueno, Ese- pero... Ese en tiene las que ca- ser el peor trabajo del mundo. No, hay peores, créeme. Y vamos Ok. a hacer un especial de los peores trabajos de la historia. Y si tienen trabajos insólitos... Es más, si su trabajo es insólito, escríbanos. Por favor, y cuéntanos. escríbanos. Pero probablemente hay trabajos peores que el recolector de excrementos de cocodrilo para el método anticonceptivo de la... Oye, no sé, debe estar por ahí. El hecho es que estas mujeres utilizaban algo que se llamaba papiros de Lajún. Estos fueron hallados en todas estas reliquias que han encontrado cada vez que hacen estas excavaciones. Y eran como unas especies de tapones impregnados con esto, con la mezcla de miel. Sí, era una especie de espermaticida, pero... Sí, exacto. Pero sí, bueno, probablemente mataba a los espermatozoides y la mataba a ella después de la septicemia. mataba a pero... todo el mundo. Y al que se atreviera a tocar algo por ahí también se lo lo mataba. comió. ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi copa menstrual? Mi copa. Mi copa menstrual. No es copa menstrual. No es una copa menstrual. Es que me estoy acordando del capítulo de Seinfeld, el de Elaine. Ah, no, eso era un diafragma. El diafragma. Exacto. No, la copa menstrual es ¿Dónde- otra cosa. ¿Dónde está mi diafragma? Bueno, se lo comió el tipo que fue a buscarlo, se lo comió el cocodrilo. Ay, qué horror. Otra de las prácticas que era bastante aceptada, y no solo aceptada, sino normalizada, incluso alabada en el Es que yo creo que la Egipto. palabra es alabada. Sí, porque era considerado incluso un arte, porque Era. además estaba relacionado a la felación, señores. La felación en el Antiguo Egipto se dice que nació con de hecho, el origen es bien particular, porque se dice que nació con el mito del asesinato del dios Osiris. Ah, sí, lo cortaron en montones de pedacitos. Y no me recuerdo, por ahí está, ¿cómo es que se llama la señora que lo volvió a armar? Bueno, La señora que lo volvió a armar, me encanta. su Isis, manera. Isis y Neftis. Ajá. Viajaron alrededor de Sí, todo el mundo dieron recolectando vueltas. los pedacitos de Set. Y encontraron todo, menos el No, que los pedacitos de Osiris, porque Set, vamos a echar el cuento como es. Vamos a echar para atrás y echar el cuento como es. Set asesinó a su hermano Osiris y Sí, lo y picó lo- en pedacitos, Exacto. Y llegaron estas dos que son Isis y Neftis, y viajaron por todo y el mundo. armaron el rompecabezas. Claro, de armaron Osiris. el muñeco. Y faltaba como nada dicen. más un pedazo del Pero ¿saben qué rompecabezas. pedazo faltaba, señores? Bueno, ese El pedazo. El pedazo. Faltaba precisamente. Federico casi se muere, se ahoga. Vamos a darle unos segundos para que se Es recupere. que, por Dios, es que demasiado perfecto. Lo que le faltaba era el pedazo. Bueno, al pobre Osiris le faltaba el pedazo y al no encontrarlo, pues la esposa decidió esculpir uno en arcilla. Lo unió al cuerpo que había ensamblado de los pedazos que había encontrado
Y para devolverle la vida, pues lo hizo mediante una felación. Y no usamos otra palabra porque realmente... Bueno, sí, porque no sé, es que es la palabra como más apropiada y más culta para referirse a esto que hizo la esposa de Osiris. Lo que pasa es que cuando se habla de felación suena como si fuera algo prohibido y espantoso, ¿sabes? Claro, pero bueno, para explicar un poco, esta palabra viene del latín felatio, o lo que se conoce como coito per os, que es coito por boca. Y bueno, es la práctica que todo el mundo ya debe saber qué es. Si no, googleen felación y vamos a ver qué les sale. Aventúrense. Y si no, pueden revisar en culturizando.com. Hay un artículo muy interesante al respecto porque no solo no solo le devolvieron la vida a este señor. Sí, sino que se volvió todo un arte. Un arte también. ¿Y quién era la mayor representante de todo esto? Se habla de Cleopatra. De hecho, de Cleopatra se dicen muchísimas cosas y una de las cosas que se dice es que era conocida como la mujer de la boca de los 10.000 hombres. Y esto es porque se dice que era una conocida felatriz que dominaba perfectamente el arte de la felación. De hecho, se dice que las mujeres se pintaban la boca de un color llamativo para indicar que ellas tenían inclinación hacia esta práctica y que eran buenas felatrices. Pensé que era como para, tú sabes, las copas que le ponen marcar la copita. Entonces marcaban con el lápiz labial. Bueno, probablemente también. Esto es mío, decían. Ok. Pero bueno, también tenemos que recordarlo de que eran polígamos. En fin, seguimos. O sea, básicamente esto era un desnalgue. Era un desnalgue, señor. Claro, yo no sé era el jet set. si la frase desnalgue es conocida en otras fronteras, pero los que son de Caracas, Venezuela, saben a qué nos referimos con desnalgue. En fin, el hecho es que de Cleopatra se afirmaba, había un rumor que se corrió en Roma, de que se decía que fue capaz de practicarle una felación a 10.000 soldados. No, espérate, así, ya va. A 100 soldados romanos en una noche. Se dice que a ella se le llamaba no solamente la boca de los 10.000 hombres, sino Merichane, que Merichane es algo así, en su traducción literal, así la apodaban los griegos, era algo así como la boquiabierta. Y se decía, también le decían Cheilón, y Cheilón es algo así como la de los labios gruesos. Claro, aquí yo creo que tenemos que hacer un pequeño inciso. Para mí todo esto es propaganda. ¿Propaganda para quién? Por supuesto, los romanos. Obviamente, bueno. El problema que ellos tuvieron con Cleopatra y como terminó Cleopatra, precisamente, pudo haber llevado a que todas estas historias salieran a la luz. Sí, o quizás también inventaron ciertas leyendas de ella de alguna manera para desprestigiarla, o quizás desviar la atención de ella como líder hacia otra cosa. Exactamente. Y bueno, habría que ver también las intenciones. Pero bueno, el hecho es que siempre es curioso no podemos decir que no divertido imaginar estas situaciones. Estos señores definitivamente tenían mucha imaginación y en muchas partes que hemos leído dicen que el primer vibrador de la historia lo construyeron ellos. Sí. Y era simplemente un cilindro lleno de abejas. Qué cosa tan peligrosa. Como para que se te rompa y se te abran las abejas. Ok. Y se escapen, qué angustia, ¿no? Ahí sí, probablemente vas a ver Osiris. Sí, señor. En pedacitos, además. Bueno, el hecho es que, ya que saltaste al vibrador, a mí me parece súper interesante cerrar este episodio de hoy con el origen del vibrador. Si bien se habla de que su origen se puede remontar al antiguo Egipto, realmente su origen conocido, aceptado, famoso, incluso publicitado, data de finales del siglo XIX. Resulta que para los griegos, y esto es bastante curioso, la palabra útero viene de histera, mejor dicho, histeria. No, pero es que la palabra útero viene de histera. Exacto. Y de ahí viene lo que se conocía como la histeria femenina. Era una enfermedad que puramente... era considerada una enfermedad. Sí, se creía que el útero no estaba en un solo sitio, sino que daba vueltas por toda la mujer. Exactamente. Y dependiendo de dónde se enfermaba, afectaba a la mujer de determinada manera. ¿Y cómo se trataba esto? Con un masaje.
Exacto. Y al principio, que era considerada una plaga, una especie de plaga entre las mujeres de la época. Sí, estaba el masaje de las parteras. Exacto. Que era una partera que hacía un masaje. Cuando una mujer tenía un comportamiento que era considerado socialmente diferente, como una ansiedad, Un colapso irritabilidad. nervioso, pobrecita. Eso le puede pasar a cualquiera. Claro, ¿no? Y además estamos hablando de una época en que el rol de la mujer estaba tan reprimido, tan limitado. O sea, cualquier mujer a la que veían ansiosa, irritable o con una fantasía sospechosa. Lo cómico es que hoy en día todavía hay un dicho. Tú lo que Sí, necesitas y es... es horrible. A mí me parece súper denigrante que, Bueno, que ante una mujer que se vea molesta o ansiosa o deprimida se le achaque que está falta de. Eso me parece horrible. Pero esto tiene su origen en el pasado y era enviado a tratar de manera médica. O sea, no solo al principio era con un masaje relajante que lo podía dar incluso una partera, sino que después hubo un médico que dice que cansado de él practicar este masaje, se le cansaron las manos. se le cansaron las manos, creó un aparato. La enfermedad era conocida como el paroxismo histérico. No, mentira, ¿cómo se llama? El remedio o se me fue la palabra. Ok. Necesitamos un masaje. No me sea falta de respeto, ¿vale? Ok. Cuando ya el caso era considerado de mayor gravedad, las mujeres eran enviadas a consulta. De mayor gravedad. Yo me imagino muchas... No la soporto. No, yo me imagino... Espérate, pero tú estás viendo el lado masculino, yo estoy viendo el lado femenino. Muchas habrán dicho, necesito una cita médica. Llegaban a consulta y el doctor, había un Claro, no médico... existía el Viagra, ¿no? No, Yo me no, imagino y además la revolución sexual tampoco había ocurrido, entonces había muchas cosas que todavía eran tabú, ¿no? Y hubo un médico que, cansado de practicar esto de manera manual, inventó una máquina. Este médico se llamaba Joseph Montier Granville y pueden leer sobre él en culturizando.com. Y en 1870 patentó lo que es conocido como el primer vibrador electromecánico. Él consideraba que esto se curaba obteniendo lo que se llamaba paroxismo histérico. El paroxismo histérico era como decir la dosis necesaria que tenía la mujer para controlar esta histeria, que no era nada más y nada menos que un orgasmo. O sea, el paroxismo histérico era simplemente un orgasmo. Ahora, ¿tienen idea de cómo se veía esto? Vamos a postear esa foto. ¿Alguna vez? Vamos a postear la foto, pero ahorita más o menos se los voy a explicar. ¿Alguna vez han visto un motor de lavadora? Es como una mezcla entre un motor de lavadora y un calentador eléctrico. Sí, de hecho tiene un relojito que se parece al nanómetro, creo que es el nanómetro. Al manómetro. Al manómetro de las bombas de agua, del hidroneumático. Exacto, es como un hidroneumático chiquitito. Bueno, ni tan chiquitito. Con un dispositivo que sobresale, que podrá imaginarse qué forma tiene. Una cosa súper aparte. A mí me daría miedo que esa broma hiciera un cortocircuito. Así como me daría miedo que se abriera el de las abejas. Esto es eléctrico. No parece eléctrico. No parece eléctrico. Yo creo que era de vapor. Fíjate que tiene también una cadena. Bueno, vamos a postearlo. Una cosa terrible. Una cosa aterradora. Sí. Mi amor, mira lo que te compré. Sí, vamos a jugar hoy. Pero el hecho es que esto era algo bien incómodo. Ahorita nosotros nos reímos y todo, pero habría que ver lo que era entrar a este consultorio, encontrarse con esta máquina. Y además que las mujeres muchas iban con el esposo o con las mamás. Y las mamás o el esposo, la acompañante se sentaba ahí dentro de la consulta a esperar que el médico pues hiciera lo suyo y la mujer pues se calmara de lo que ellos llamaban esa histeria. Ahora, este señor le vendió ese aparato horroroso. ¿Ustedes han visto alguna vez una compañía de electrodomésticos que se llama Hamilton Beach? Claro, esa famosísima. Bueno, ellos hicieron el primero. Ellos lo hicieron más chiquitito. De hecho, lo comercializaron con todo tipo de publicaciones. También vamos a compartir las publicidades de este vibrador. Y el eslogan era que la vibración es la vida. Y su otra frase emblemática para venderlo era: porque tú, mujer, tienes derecho a no estar enferma.
En fin, Dios mío, el que escribió eso tenía un bigote así, pero... Sí, era un machote, pues. En muchas revistas femeninas, este vibrador se publicaba como una especie de instrumento para la atención y la ansiedad femenina. Una cosa... hoy en día mi corazón feminista se altera un poco con esto porque lo veo bastante denigrante. Y era, bueno, tan curioso todo y fue tan comercializado de manera masiva que se hablaba de que la vibración proporciona vida y vigor, fuerza y belleza. Eso decían los anuncios. Se vendía como quien vende Es más, mira, una batidora. nunca falta exactamente el que lleva las cosas al siguiente nivel. Había uno que le podías instalar una batidora. Exacto, señores. Había un vibrador multiuso que tú le podías cambiar la Eso nada más tapita. lo pudo haber pensado un hombre. Dijo, ¿y qué hago con esto mientras no lo use? Ah, ya sé, una batidora. Claro, entonces de día puedes hacer tortas y de noche pues controlas lo que estos hombres machistas decían que era la histeria femenina. El hecho es que uno se pregunta, ¿qué ocurrió en la historia para que algo que era tan socialmente aceptado y vendido comercialmente de esa manera, que tú podías ir a Sears y comprarte un vibrador, Ujú, que además era batidora y era maravilloso? exacto. ¿Qué pasó? Que se volvió un tabú y que la gente ahora entra casi que guillado a los sex shop y es un artículo que solo se puede comprar en un sex shop o es una cosa como vista de manera incluso un poco sórdida. Bueno, que la enfermedad considerada la histeria femenina Dejó de existir. Nunca existió, o sea, era mentira, no existe la histeria femenina y salió del catálogo o del diccionario de enfermedades en 1950 y pico. Dejó de ser considerada una enfermedad. ¿Y qué ocurrió? Que en paralelo vino el auge de la industria del cine porno. Ujú. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, empezaron a utilizar, obviamente, el vibrador pasó... Digamos que él se ocultó en las sombras y se hizo más grande. Como los malos de las Upa. películas Como los malos de las películas de superhéroes. O sea, él se escondió y creció. ¡Upa! Bueno, es que, por favor, este tema... Ajá, en fin, el hecho es que al entrar dentro de la clandestinidad, digamos, o al ya desclasificarse esta como una enfermedad, y al volverse el vibrador un artículo utilizado mayormente en la industria porno, vino con eso todo el tabú y ya no era un utensilio de terapia. Entonces ya no era socialmente aceptado comprarte eso así en una tienda tipo casual. Entonces se volvió una cosa, la gente lo empezó a ver como un objeto de perversión sexual. Claro. Y desaparecieron de las revistas femeninas, de los catálogos, de los estantes y bueno. Ya aparecieron en otro lado. Aparecieron en los sex shop, en las películas, en los videos y probablemente en OnlyFans. Bueno, yo creo que por el día de hoy los dejamos. Este fue nuestro primer episodio de la segunda temporada de Cosas Muy Importantes. Traemos unos temas muy interesantes para esta temporada. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Cosas Muy Importantes. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Síganos en @Culturizando. Todos estos contenidos curiosos y locos que hablamos hoy, muy importantes, los van a poder encontrar en culturizando.com. Cosas muy importantes. Adiós. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Una producción de culturizando.com.
Culturizando.com. Alimenta tu mente. Culturizando Original. Cultura, música, arte, vida, salud, ciencia, curiosidades, personajes, ecología, cine, cultura pop, biografías, frases, viajes, conocimiento, libertad, historia, trivias y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales, @culturizando. Mitología, la historia de La Nota Curiosa. Alimenta tu mente. Todos los días se aprende algo nuevo. Palabra culta. Salud y bienestar. Horrores humanos. Grandes misterios. Cápsula cinéfila. Más cultura pop. De un punto al otro. Conexión. Trivia Culturizando. Trivia Culturizando con @Daniela lo sabe. Vidas interesantes.